Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history. Fidel Castro, at the age of 32, you now have in your hands a great deal of power and a great deal of responsibility. Aren't you a little frightened by this? Well, really not frightened, because I have self-confidence, but something worried, of course. Not frightened, but a little worried. Yes. Él lideró la revolución que derrocó al odiado dictador. Y el 6 de enero de 1959, el día de su marcha triunfal por La Habana, encarnó las esperanzas de toda la nación. Fidel llega como una especie de mesías, joven, barbudo, al frente de una tropa guerrillera, y eso desata la imaginación y la fantasía del pueblo cubano. Estaba este héroe revolucionario romántico. Era grande, varonil y muy carismático. Este es un hombre de enormes deseos y con una enorme ambición. Es de una complejidad sin límite. Es un hombre de enorme inteligencia y de voluntad de hierro. Desde el primer momento, su revolución fue el espectáculo de un solo hombre. Sublevaba a la gente para llevar a cabo actos heroicos en nombre de la justicia y con la promesa de un brillante futuro. ¡Combatientes cubanos! Enviaba a sus soldados a los lugares más remotos, inspirándoles con sueños de grandeza. Hay una sed de gloria, de heroísmo, y él despertó más aún esa sed. Pero llevaría a 2 millones de cubanos al exilio y al silencio. Habían desafiado sus normas. El extraordinario liderazgo que ejercía Castro quedaba patente con los miles de personas que puso ante pelotones de fusilamiento. 40.000, quizá 50.000 presos políticos. El trato a los presos políticos. Ahora comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar. Desde hace más de 4 décadas, Fidel Castro dirige Cuba. Ha sobrevivido a una invasión financiada por la CIA, a incontables intentos de asesinato y a un embargo económico. Hasta sobrevivió a la caída de su benefactor, la Unión Soviética. La epopeya de la era de Castro es una de las historias más importantes de los últimos 100 años. ¿Qué probabilidades hay de que un país insignificante proyecte su fuerza por todo el mundo y vuelva loco a Estados Unidos? Imposible. ¿Cómo podría llegar a pasar? Sus compañeros de clase le llamaban el guajiro, el pueblerino, y no había nada que le gustase más que visitar la Cuba de su infancia. Fidel Castro cumplió la mayoría de edad en Las Manacas, una extensa plantación de azúcar en el remoto noreste de Cuba. Su padre, Ángel, antiguo soldado español, llegó a Cuba con el cambio de siglo para luchar en la guerra entre España y Estados Unidos e hizo una fortuna cultivando caña de azúcar para la compañía estadounidense United Fruit, que en aquel momento era quien dominaba económica y socialmente la región. Hay muchas claves en la infancia de Fidel Castro.
Era extranjero y bastardo. Su padre había estado casado con una profesora, pero después tuvo relaciones con la doncella, la madre de Fidel. Y solo se casaron cuando mandaron a los niños a la escuela católica. Fidel rara vez habla de esto, nunca directamente. La madre de Fidel, Lina Ruth, era una campesina pobre pero ambiciosa. Una vez se la comparó con Annie Oakley. Era conocida por disparar un rifle para llamar a la familia a la mesa. Aunque Lina casi no sabía leer ni escribir, insistió en que sus hijos recibiesen la mejor educación que el dinero de Ángel pudiera costear. Fidel y sus dos hermanos, Raúl y Ramón, fueron a un internado en Santiago de Cuba. Pero los ingobernables hermanos Castro eran demasiado revoltosos y fueron expulsados. Fidel le dijo a su padre y a su madre: quiero volver a esa escuela. Y sus padres le respondieron: no puedes volver. Tú y tus hermanos habéis sido demasiado brutos, demasiado violentos, y los curas no os quieren ni ver. Y lo que hizo fue decirle a su madre: si no me mandas otra vez a la escuela, voy a quemar la casa. Y su madre sabía que ese chico, ese feroz hijo suyo, hablaba en serio. En octubre de 1941, con 15 años, Fidel fue a La Habana a estudiar en el Colegio de Belén, el mejor y más selecto de Cuba. Su procedencia rural chocó con la de sus compañeros, educados en la cultura y la literatura de la clase alta cubana. Su temerario comportamiento le hizo ganar el apodo de El Loco. Fidel Castro, que quería ganar en todo siempre, y entonces algún amigo, compañero nuestro le tentó con la idea de que por qué no se tiraba en bicicleta en una de las galerías del colegio, que era muy amplia, contra la pared de fondo. Y efectivamente por $5 creo, tomó su bicicleta y se estrelló contra la pared. Consecuencia de eso, perdió el sentido, hubo que llevarlo a la enfermería, donde permaneció varios días allí, recuperándose. En Belén, bajo la guía de curas jesuitas españoles, el joven Castro comenzó a formar su visión del mundo. Los jesuitas que Fidel conoce en La Habana en la década de los 40 son los jesuitas que vienen de la Guerra Civil Española, del bando nacional, del bando cercano al fascismo, que están imbuidos, esos jesuitas, de la idea de la superioridad del mundo hispano católico frente al mundo materialista y corrompido anglosajón. Fidel impresionó a sus profesores con sus habilidades atléticas, su memoria fotográfica y su enorme tenacidad. Le describen como alguien que, sin duda, llenaría el libro de su vida de páginas doradas. Cuando ingresó en la Universidad de La Habana, se comprometió a cumplir esa promesa. Una noche estábamos nosotros estudiando. Hicimos una pausa para tomar un café con leche y un cafecito que había ahí. Entonces empezamos a hablar cada uno lo que quería hacer el día de mañana. Entonces yo le dije, bueno, a mí me gusta viajar, tener muchos amigos, que era verdad. Entonces, y el otro, yo quiero ser poeta, el otro, yo quiero ser un buen abogado. Y entonces yo me viré para él y dije, Guajiro, ¿y tú? Dice, yo quiero conquistar la gloria, la fama. La gloria, la fama. La Universidad de La Habana era un caldo de cultivo de la actividad política desde 1930, cuando los estudiantes lideraron una revuelta contra el dictador Gerardo Machado. Los 30 son un periodo violento de la historia política cubana,
Sigue habiendo luchas políticas durante buena parte de la década. La idea era que si querías ser políticamente eficaz, tenías que estar dispuesto a usar un arma. Cuando Fidel llegó a la universidad, también hacía falta tener una pistola. No por nobles objetivos revolucionarios, sino simplemente para protegerse él y sus amigos. Y se crean las bandas. La generación de Fidel tenía una terrible sensación de frustración. Se supone que Cuba era uno de los 3 países más ricos del hemisferio, junto a Estados Unidos y Argentina, y aún así no se ponían de acuerdo en política. Sucedió una tragedia tras otra. La guerra de 1898, la intervención estadounidense, la enmienda Platt, que virtualmente daba a Estados Unidos el poder sobre cualquier cosa en Cuba. Vieron caer uno tras otro a líderes corruptos, asesinados, reemplazados por Estados Unidos. Caen. Mientras estudiaba en la Universidad de La Habana, Fidel estuvo bajo la influencia de profesores nacionalistas cubanos y empezó a estudiar la historia de Cuba muy en serio. Concluyó que Cuba no había sido la dueña de su propia historia y le echó la culpa a Estados Unidos. Fidel dio el salto. Ayudó a organizar huelgas y movilizaciones. Se presentó a presidente estudiantil. Se unió a una banda. Era una combinación de genio y delincuente juvenil, señaló un compañero de estudios. Podía ser brillante y luego comportarse como un rufián. Estuvo implicado en el fatal tiroteo de un líder estudiantil rival, pero nunca se presentaron cargos. Un testigo le identificó en relación con el asesinato de un sargento de la policía universitaria, pero después retiró su testimonio. Mirta Díaz Balart tenía 19 años cuando se enamoró de Fidel Castro. Era estudiante de filosofía en la Universidad de La Habana y miembro de una prominente familia cubana. No, yo se lo presenté y le dije, tú sabes que es esquizofrénico, tú sabes que es paranoico, tú sabes que es psicópata y tú sabes que en un momento determinado te puedes regalar un abrigo de bisón o tirarte de un 10º piso para abajo. Y ella me dijo, yo lo sé, pero estoy enamorada, y le dije, cásate. Porque la que estaba enamorada era ella, no yo. Se casaron el 12 de octubre de 1948 y pasaron una larga luna de miel en Nueva York. Por primera vez probé las costillas, el salmón ahumado y otras cosas que un hombre joven de gran apetito disfruta mucho, recordaría más tarde Fidel. Con el dinero de su padre compró un Lincoln Continental blanco, se acomodó en un apartamento del Bronx e intentó aprender inglés memorizando 200 palabras por día. Al volver de la luna de miel, Fidel y Mirta se establecieron en La Habana, donde abrió un pequeño despacho de abogados. Mirta dio a luz a un hijo, Fidel Castro Díaz Balart, Fidelito. Pero Castro no solía estar en casa y nunca había suficiente dinero. Castro llegó una mañana y tardó bastante en darse cuenta de que se habían llevado todos los muebles del salón, incluida la sillita de Fidelito. Todo había sido confiscado. No había pagado las facturas. Es un hombre sin sensibilidad, sin empatía por las cosas que las personas necesitan para vivir una vida más o menos normal. La política consumía toda la pasión de Fidel. Mientras los cubanos esperaban elecciones libres en 1952, las cuartas desde que se instauró la nueva Constitución de 1940, el joven abogado vio su oportunidad. Hizo campaña por un escaño en el Congreso como miembro del Partido Ortodoxo, pidiendo un gobierno responsable y el fin de la corrupción. Según se acercaba el día de las elecciones, Fidel Castro tenía una oportunidad real de ganar.
Entonces, el 10 de marzo, el general Fulgencio Batista dio un golpe de Estado echando por tierra la democracia cubana y las aspiraciones políticas de Fidel. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Arriba, silencio! ¡Silencio! Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por la... Batista da un golpe y lo que hace con esto es abrir la caja de Pandora. A partir de ahí se crea la atmósfera perfecta para el héroe revolucionario. Ya no van a funcionar las instituciones políticas, sino va a funcionar quien sea más audaz, quien sea capaz de acciones violentas. Hay un momento que él cuenta que él está en la escalinata de la universidad sin dinero, con una situación matrimonial muy mala, sin trabajo, sin saber qué hacer. Y es el momento maravilloso, en una noche, en que él dice, tengo que dar un golpe, tengo que crear una organización revolucionaria y tengo que hacer una revolución. Y entonces es el momento en que se le ocurre el asalto a Cuartel Moncada. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro, esperando incitar a la rebelión, lideró a 129 hombres y a 2 mujeres en el asalto al cuartel militar de Moncada de Santiago de Cuba. Aunque falle, dijo Fidel, será heroico y de valor simbólico. Fue una masacre. Mataron a 8 asaltantes, hirieron a 12 y tomaron a más de 26 prisioneros que fueron torturados y ejecutados. Fidel Castro fue capturado 7 días después. Le perdonaron la vida gracias a la intervención del arzobispo católico de Santiago. En los días que siguieron al asalto, Fulgencio Batista pidió 10 hombres por cada uno de los soldados muertos en Moncada. La publicación de fotografías de los cuerpos mutilados de los jóvenes cubanos repulsa a la nación y convierte en héroe al hombre que lideró el osado asalto. La represión de las fuerzas de Batista fue tan dura. Mataron a tantos jóvenes, sobre todo jóvenes. Se les aniquiló. Sufrieron la opresión que sirvió para despertar al pueblo cubano. En este juzgado, Fidel Castro consiguió la atención de toda Cuba. Argumentando su propia defensa, el joven abogado dijo las palabras que se convertirían en leyenda. «Condénenme», dijo, «no importa. La historia me absolverá». Fidel y su hermano pequeño Raúl fueron sentenciados a 15 años de prisión en la isla de Pinos. ...7 de noviembre de 1953... Querida Nati, si has sufrido por mi culpa, recuerda que daría gustoso mi vida por tu honor y tu felicidad. Fidel Castro se había enamorado de Natalia Revuelta, la bella mujer de un prominente doctor cubano. La relación de mi madre y Fidel empezó a principios de los 50. Ellos se conocen y inmediatamente después de eso viene el asalto al cuartel Moncada y de ahí él va preso. Empieza una especie de intercambio epistolar que se va haciendo cada vez más profundo, más apasionado. Fidel pedía cigarros, su comida favorita. Sobre todo pedía libros. Leyó las obras del patriota cubano José Martí, a Dostoyevsky,
Rousseau, Marx y Lenin. «Qué terrible escuela es esta prisión», escribió Anati. «Aquí puedo formar mi visión del mundo y perfeccionar el sentido de mi vida». Desde su celda, Fidel reescribió su alegato de defensa «La historia me absolverá», y su mujer, Mirta, iba pasando a escondidas unas páginas cada vez. Pedían el derrocamiento violento del gobierno de Batista, elecciones democráticas y hablaba de las desigualdades de la sociedad cubana. Se distribuyeron clandestinamente 20.000 copias. Lo leímos en esa época y nos hizo un gran impacto. Tocaba muchos problemas sociales y se hablaba del desempleo, se hablaba de la cantidad de maestros que no tenían plaza, de los campesinos sin tierra, de la pobreza. El discurso del Moncada, es decir, la historia me absolverá, tenía además un profundo contenido de reivindicaciones sociales. La política cultural del siglo XX hasta 1959 era de centroizquierda. Y el texto «La historia me absolverá» era como los habituales. Reforma económica y social. No era una novedad en absoluto. Castro llevaba en prisión un año cuando supo que su esposa Mirta había pedido el divorcio y la custodia de su hijo tras descubrir su romance con Nati Revuelta. Y se ve que el censor de la prisión, a propósito, sin querer, le mandó a la esposa de Fidel la carta que era mi madre y viceversa. Entonces, cuando mi madre ve que en su sobre está la carta para la esposa, lo cierra y va y la entrega, pero parece que la esposa leyó la carta que iba dirigida a mi madre. Fidel estaba amargado. «Un día saldré de aquí y recuperaré a mi hijo», escribió a una de sus hermanas, aunque tenga que destruir el mundo entero en el intento. En abril de 1955, tras 22 meses de confinamiento, Fidel y Raúl son liberados bajo la amnistía general decretada por Batista. Castro tenía 29 años, era una figura política reconocida y el líder de la organización llamada Movimiento del 26 de Julio, en memoria del asalto a Moncada. Entonces abandonó Cuba y acudió a México a reanudar su revolución. El 25 de noviembre de 1956, un balandro de 20 metros se dirigió a la costa sureste de Cuba. A bordo del Granma navegaban Fidel Castro y 81 expedicionarios que volvían de México para hacer la guerra contra Batista. Pero el Granma había sido delatado y para cuando los hombres de Castro desembarcaron, el ejército de Batista les estaba esperando. Dijeron que Fidel Castro había muerto. Pero se había puesto a cubierto en un campo de caña de azúcar. 3 días después, sin armas, comenzó a caminar hacia las montañas. Batista comete el enorme error estratégico. Los desembarcos, esto está en todas las escuelas militares, los desembarcos se empujan hacia el mar. Pero Batista los empuja para la sierra, los que quedan. Y dice, esto es textual de Batista, en la Sierra Maestra no sobrevive nadie, no sobrevive nadie. 18 hombres desaparecieron en la amenazadora Sierra Maestra, incluyendo a Fidel, a Raúl y a un médico argentino llamado Ernesto Guevara, conocido como El Che. Tres meses más tarde, los rebeldes reaparecieron en la portada de The New York Times. En una serie de 3 artículos, Herbert Matthews, corresponsal de guerra,
creó la leyenda de Fidel Castro. Aquí hay un poderoso hombre de 1,80, piel oliva y barba desaliñada, escribió Matthews. Tiene fuertes ideas de libertad, democracia y justicia social. This is the Sierra Maestra. 200 miles of jungle on Cuba's Siguiendo los pasos de Matthews, un equipo de documentalistas de la CBS hicieron su propia peregrinación. the jungle fighters, the rebels of Sierra Maestra. This is their story. I am going to tell you what happened. Batista does not want to admit that he is incapable of defeating us. He hopes to obtain by liar that which he cannot get by force of arms. Sometimes he says that I am dead. Another time he says that there is no ball in Sierra Maestra. But he won't let anyone to come here to Sierra Maestra. And when the soldiers are killed in battle, he says that they were died in accident. Have been a great deal of accidents here in Sierra Maestra last month. Fidel hizo su guerra para la audiencia de las televisiones estadounidenses. Pero en las ciudades cubanas se estaba llevando a cabo una guerra mucho más importante. En La Habana, el directorio de estudiantes tomó al asalto el Palacio Presidencial en marzo de 1957 en un desesperado intento de asesinar a Batista. Su líder, José Antonio Echevarría, murió por disparos. En Santiago, la segunda ciudad más grande de Cuba, el movimiento clandestino del 26 de julio llevó a cabo una intensa lucha y sufrió lo peor de la represión. Su líder, Frank País, cayó en una emboscada en julio. Los cubanos de toda clase, ricos y pobres, hombres de negocios y trabajadores, estudiantes enfadados y madres afligidas, llenaron las calles de Santiago en lúgubre procesión. Batista hace una serie de cosas que provocan un aumento gradual de la coalición revolucionaria hasta que incluye a casi todo el mundo. Es corrupto y muy represivo. Llega un punto a finales de los 50 en que virtualmente todo el mundo se opone al régimen. Arriba, en las montañas de Sierra Maestra, Fidel Castro pronto se convirtió en el símbolo de la resistencia contra Batista. Fue allí, entre los campesinos, donde nació el romance de Castro con la guerrilla. Años después, Celia Sánchez, amiga y confidente de Fidel, recordó: aquellos fueron los mejores momentos. Nunca volveremos a ser tan felices. Nunca. Miembros del movimiento clandestino urbano y líderes de partidos de la oposición subieron a las montañas para encontrarse con Fidel y trabajar en los detalles de un futuro gobierno de coalición. Los puntos clave del manifiesto de la Sierra son la República Democrática, restablecimiento de la Constitución del 40, elecciones generales. No creo que Fidel Castro lo firmó pensando en cumplirlo, pero eso es lo que era oportuno. Ya Fidel se da cuenta de que él tiene su ejército y tiene su gente, que no tiene nada que ver con esos políticos a los cuales él perteneció alguna vez, a los cuales además lo despreciaban también a él. Fidel descubre con aquellos campesinos cetrinos, malhumorados, analfabetos, cogedores de vacas y de puercas, qué cosa es una revolución. Es sacar del caos a la sociedad, escoger a los detritos de la sociedad, coger a todo el mundo y hacer otra cosa nueva y dirigir una cosa nueva.
de alguna manera, aquella idea de Lenin de destruir el Estado, él la comprende, él sabe ya con quién lo puede destruir y con quién lo va a destruir. Que son esos guajiros que tienen alrededor, tú los ves. El puñado de guerrilleros que sobrevivieron al desastre del Granma creció hasta convertirse en un ejército rebelde. Fidel lo comandaba con mano de hierro. La gente empezó a darse cuenta de que Fidel pedía obediencia. No era muy dado a consultar las decisiones, sino que quería tomarlas él solo y que los demás simplemente las cumplieran. Yo recuerdo una amonestación de Fidel a un jefe de guerrilla. Lo hizo de una manera tan brutal, tan sucia, de un modo tan vejatorio. Luego, dándole cabezazo a la hamaca, volví a preguntarme, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá el día de mañana? ¿Qué sucede el día de mañana? Pero después veía a Camilo, al propio Che, acatar a Fidel y admirar a Fidel de una manera tal que parecía que nadie tenía dudas. Decía, ¿seré yo el único que tiene dudas? En el verano de 1958, Batista decidió acabar de una vez por todas con Fidel Castro, desplegando 7.000 soldados contra 300 rebeldes. En 30 días habían rodeado a las fuerzas de Fidel, pero ahora estaban en las profundidades del territorio rebelde y eran vulnerables al ataque. La estrategia de Fidel fue simple. Como el ping-pong, dijo, golpeas donde menos lo esperan. En primavera, Estados Unidos, avergonzado de la brutalidad de Batista, suspendió el apoyo militar al régimen. Primero, se creó la percepción de que el ejército cubano no podía seguir luchando contra el movimiento de guerrillas de las montañas. Y segundo, y desde el punto de vista político, Estados Unidos retiró su apoyo a Batista. Pero Fidel, resentido desde sus días en la universidad por la presencia estadounidense en Cuba, no le dio importancia al gesto. Una vez termine esta lucha, comenzará la verdadera lucha de mi vida, le escribió a Celia en julio de 1958, la lucha contra Estados Unidos. Ese es mi verdadero destino. En agosto, las fuerzas rebeldes dejaron las montañas y cruzaron Cuba. Fidel ordenó a Camilo Cienfuegos y al Che que fueran al oeste. Huber Matos consiguió la rendición de Santiago de Cuba. Che Guevara voló un tren blindado en Santa Clara y tomó la ciudad. El ejército de Batista, desmoralizado, se hundió. El 31 de diciembre de 1958, los cubanos vivían un año nuevo incierto. Al amanecer, Fulgencio Batista huyó de Cuba con 180 de sus amigos, habiendo amasado una fortuna de más de $100 millones. El 2 de enero de 1959, Fidel Castro y su ejército rebelde salieron de Santiago de Cuba hacia La Habana. Hicieron unos 1000 kilómetros de marcha por la autopista central de Cuba. Fidel habló en cada parada. No hay mejor escuela que la experiencia. Emitidas en directo por cada radio y televisión, sus palabras alcanzaron cada recodo de Cuba.
Hay un sentimiento real de que algo genuinamente nuevo y diferente va a suceder. Son gente nueva, bailan, hacen bromas y flirtean con las chicas. Es un símbolo de la identidad cubana. Para los rebeldes fue una sorpresa. Nosotros veníamos eufóricos. Nos sentíamos con la complacencia espiritual es el que ha cumplido su deber desinteresadamente. Lo primero que la gente esperaba era un gobierno honesto. En mi familia, mis abuelos, mis tíos, una vez que la revolución llegó al poder, todo el mundo salió a pagar sus impuestos, porque iba a haber un gobierno honesto en Cuba. Dr. Castro, it is reported that you feel that your role in the revolution is about over, and that you plan perhaps to return to civilian life. Is this true? And if not, how soon do you think it'll be before you can do that? My obligation with the people, what I have to do now and in the future, is that what be good for my country. And if for my country it is necessary that I renounce to any position, I would gladly renounce to any position, because sincerely I don't ambition power, money, nothing, only to serve my country. De acuerdo con el manifiesto de Sierra Maestra, el poder lo asumió un gobierno interino que incluía a todos los grupos de la oposición. Las elecciones estaban programadas para 18 meses después. Pero el poder real residía en Fidel. Todas las decisiones importantes se tomaban en su viejo cuartel de la Sierra, en el apartamento de Celia Sánchez en El Vedado o en una casa de la playa de Cojimar. Una de las primeras acciones del gobierno revolucionario fue el justo castigo. En menos de 3 meses, más de 500 simpatizantes de Batista fueron juzgados y ejecutados públicamente. Cuando la prensa lo calificó como baño de sangre, Castro, indignado, dio su versión a la televisión. The purpose of today's gathering is to show the whole world that all Cubans are united in the rebel victory and that all of them support the execution. When the young people would appear murdered in the streets with the tops of their heads, when the yards of the barracks would be full of cadavers, when our women were violated, when the children were murdered, when the police hordes would go into the embassy to assassinate our people, no one made a campaign against Cuba. En Cuba se oía una nueva y siniestra consigna: al paredón. Fidel Castro reconoció oficialmente su papel de líder de Cuba el 16 de febrero, día en que fue nombrado primer ministro. New York's Pennsylvania station rarely has seen anything like it. Only the magnetism of a Castro could produce it. For this is the spontaneous, El primer ministro Fidel Castro llegó a Nueva York el 19 de abril de 1959 como parte de un viaje de buenas intenciones de 15 días. Era joven e idealista, y su atractivo no había disminuido por las recientes acusaciones del baño de sangre. Fidel, will you say just a few words to New Yorkers who have seen you for the first time? Well, I'm very glad to be here again because I fulfilled my promise of coming after the victorious revolution. Era una estrella de cine, el James Dean de la política internacional.
Se le veía como a un salvador que dirigía una revolución para mejorar la vida de la gente y para demostrar que los pueblos latinoamericanos eran capaces de controlar su propio destino. De todos modos, se decía que podía ser comunista y la prensa se lo preguntó. Senator Smathers of Florida says that you have many communists in your government. Is that so? And because Senator Smathers said it ought to be true, I don't think that. Y entonces le preguntan sobre su hermano. An American magazine published here this week says that your brother is a communist and his wife also. And Do you believe how that? US is going to know that better than myself? That is my brother and my sister-in-law. I can't tell that they are not communist. Lo negó sabiendo que era verdad. Negó el papel que los comunistas habían tenido en su círculo interno. En Washington, Estados Unidos, las instituciones ofrecieron apoyo económico a Castro. Did you ask for any economic assistance? Not. What happened is that here you in the United States are accustomed to see government coming for money. Not. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. El vicepresidente Richard Nixon recomendó al primer ministro cubano que convocara elecciones lo antes posible. La gente no quiere elecciones, le informó Castro. En el pasado han producido malos gobiernos. La conclusión de Nixon fue que probablemente no fuera comunista, pero que iba a ser, la frase era más o menos, alguien con quien contar en este hemisferio. Y había que tener mucho cuidado. La transformación revolucionaria de Cuba comenzó el 17 de mayo de 1959 con la proclamación de la Ley de Reforma Agraria. Las Manacas, la granja de la familia de Castro, fue la primera propiedad confiscada. La madre de Fidel, Lina, estaba furiosa y nunca perdonaría a su hijo. $200.000 campesinos recibieron los títulos de propiedad de la tierra que habían trabajado. El 26 de julio, aniversario de Moncada, llegaron a La Habana para celebrarlo. Cuando yo llegué a La Habana como campesino el año 41, todo el mundo me miraba como un ñongo, con desprecio. Ver que la gente rica y la clase media cogían a los campesinos en el año 59 y los daban en su casa. Había una cosa bellísima, como que todo el mundo se diera cuenta que había que acabar con la injusticia. Mientras, Castro observaba una multitud de más de 1 millón de cubanos allí reunidos y comparó al nuevo gobierno cubano con la antigua Atenas. Solo que mejor, ya que el gobierno revolucionario de Cuba no era para las clases privilegiadas o la oligarquía. Esto, dijo, es la democracia verdadera. Yo me encontré a fines de marzo o principios de abril una propaganda pro-marxista en el periódico, un periodiquito tabloide que tiraban para las Fuerzas Armadas. Y entonces dije, ¿y esto por qué? 1 y 2 y 3 artículos. Y además nosotros veíamos a Guevara, veíamos a Raúl moviéndose con dirigentes del Partido Comunista. Y uno pues fue observando, mirando. Aquí hay un segundo plan. El comandante Huber Matos se había dado cuenta de que los comunistas cubanos eran una nueva e inesperada fuerza en la revolución. Fidel, estás destruyendo tu propio trabajo, escribió Matos dimitiendo de su mando. Fidel llamó al comandante rebelde desleal, desagradecido y traidor y lo arrestó.
Este es un momento crítico, decisivo, en el que los radicales dicen que esa es la dirección a seguir. Y ni la gente que luchó con ellos podía decir que no. La suerte de Matos parecía echada. Raúl Castro pedía el fusilamiento y el que el Che Guevara, que también lo pedía, se pasó después a decir que no. Yo me limité a decirle a Fidel, pero Fidel, tú no dijiste que esta revolución no iba a ser como Saturno, que devora a sus hijos. Y Fidel me respondió, no, no vamos a fusilar porque no vamos a hacer mal. Matos fue sentenciado a 20 años de prisión. Muchos moderados del gobierno de Castro dimitieron en señal de protesta o fueron cesados. Algunos se fueron a Estados Unidos. Otros se unieron al movimiento de oposición que comenzaba a formarse en Cuba. Para el primer aniversario de la revolución, Fidel Castro tenía las riendas del poder. Su hermano Raúl era ministro de Defensa. Su amigo Che Guevara dirigía el Banco Central. Un oscuro abogado, Osvaldo Dorticós, era el presidente. Para la mayoría de cubanos fue un buen año. Bajó el precio de los servicios públicos. Comenzaron nuevos proyectos de trabajo público. Rebajaron los alquileres a la mitad. Y enviaron a los estudiantes a las montañas para que enseñaran a los campesinos a leer y a escribir. Mi generación se enamoró de esa revolución. La educación popular, el acceso a la salud, la justicia social. Era una persona con un gran atractivo político, con una forma muy interesante de presentar sus ideas. ¿Es que acaso nosotros salimos de los cuarteles? Lo que me pareció tan fascinante fue que Fidel estaba allí, en el escenario, haciendo todos esos gestos, moviendo los brazos. Las armas de la República para derrocar un gobierno constitucional. Más de 200.000 cubanos estuvieron ahí fuera durante 7 u 8 horas, mientras Fidel seguía allí arriba dirigiéndoles, encantándoles, lanzando su hechizo sobre ellos. Quizá su logro más importante fue comprender al pueblo cubano, dónde estaban, y desafiarles a hacer grandes cosas. Y en aquel momento, la mayor parte del pueblo cubano respondió. Volcaron su voluntad, su fe y su juicio en Fidel Castro. Y eso fue un hito político que, de hecho, le permitió centralizar el poder. El 3 de febrero de 1960, el viceprimer ministro Anastas Mikoyan llegó a La Habana para inaugurar una exposición tecnológica y cultural. Durante 3 días estuvo rodeado de un esplendor tropical. Para los soviéticos significó la entrada a un mundo lleno de oportunidades. Para los estadounidenses, el comienzo de la pesadilla de la Guerra Fría. Nosotros temíamos 2 cosas. Una, que los soviéticos pudiesen usar Cuba de alguna manera para amenazar la seguridad de Estados Unidos. Y 2, que la revolución de Castro fortaleciese el brazo soviético en Latinoamérica. Cuba, a 140 kilómetros de Florida, es una pista de aterrizaje para los soviéticos. Algo que nunca antes habían tenido, un lugar desde el que proyectar su poder.
La isla de Cuba es la base, junto a Estados Unidos, que siempre habían querido. Crisis in Cuba. Anti-Castro leaflets are scattered over the city by a plane based in the United States and reportedly flown by Castro's former Air Force chief. The United States gets much of the blame for the rising tide of opposition. Desde hacía un tiempo, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se habían deteriorado. Castro avivó las llamas del nacionalismo cubano, recordando la historia de dominación estadounidense. El gobierno estadounidense envió a su embajador Philippe Bonsal diciendo: mira, lo entendemos. Aquí nuestras empresas están demasiado representadas. Las farmacéuticas, las compañías petrolíferas, las constructoras, la Telefónica Bell. Hablemos del tema. En vez de hablar, Fidel Castro salió y dio un discurso de 4 o 5 horas condenando el imperialismo estadounidense, congregando a 1 millón de personas en la plaza y llenándoles de un rabioso fervor antiamericano. Sepan que se van a enfrentar con hombres. En algún momento de febrero o marzo de 1959, Fidel Castro llegó a la conclusión de que no podía haber una revolución en Cuba, de que no podía construir la Cuba que él quería sin extirpar a Estados Unidos de Cuba. Y llegados a ese punto, había muy poco que el gobierno de Estados Unidos pudiera hacer para que cambiara de opinión. Al término de la visita de Mikoyan, Castro firmó un acuerdo con la Unión Soviética que sellaría el destino de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Los soviéticos proporcionarían petróleo a Cuba a cambio de azúcar. Era un momento en el que la mayoría de países latinoamericanos no tenían ninguna relación con la Unión Soviética. Y para Washington, el que se siguiese adelante con esa amistad dejaba a Estados Unidos solo ante la Guerra Fría. Nuestra interpretación fue que Castro había tomado una decisión. Estaba de parte de la Unión Soviética y, por tanto, perdimos el interés por las negociaciones. En marzo de 1960, el presidente Eisenhower firmó la autorización para que la CIA tomase parte en acciones contra el régimen de Castro. En junio llegó el primer envío soviético de crudo a La Habana. Castro solicitó a las compañías petrolíferas estadounidenses en Cuba que refinaran 1 millón de barriles. Se negaron. El 29 de junio, el gobierno cubano nacionalizó las compañías petroleras. 4 días después, el gobierno estadounidense amenazó con interrumpir las importaciones de azúcar cubano. Castro autorizó la expropiación de toda propiedad de Estados Unidos. ¿Cuál era la alternativa del gobierno revolucionario? Traicionar al pueblo. Y no lo serías con toda seguridad si en vez de ser nosotros leales a nuestro pueblo, hubiésemos sido leales a los grandes monopolios norteamericanos que explotaban la economía de nuestro país. En septiembre, Castro arremetió contra Estados Unidos ante Naciones Unidas e hizo gala de su nueva amistad con el primer ministro soviético Nikita Khrushchev. Al mes siguiente, la administración Eisenhower impuso un embargo comercial contra Cuba. There is a limit to what the United States and self-respect can endure. That limit has now been reached. El 3 de febrero de 1961, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba. That in the not too distant future, it will be possible for the historic friendship between us once again to find reflection. La salida de cubanos hacia Estados Unidos, que comenzó poco después de la Revolución, se convirtió en un éxodo. Los partidarios de Batista fueron los primeros en llegar.
Las figuras políticas comenzaron a llegar y finalmente la gente a la que habían amenazado o confiscado sus propiedades. Los exiliados cubanos se organizaron en un movimiento anticastrista con estrecho contacto con la oposición en Cuba. La aplastante mayoría de gente que se oponía a Castro en 1959, 1960 y 1961 se había opuesto a Batista, así que estaba doblemente agraviada, ya que había luchado por la democracia en Cuba y lo que consiguió fue una emergente dictadura, la eliminación de la mayor parte de la propiedad privada y una amenazadora alianza con los soviéticos. Un movimiento clandestino urbano tan poderoso como la resistencia a Batista luchaba ahora contra Castro. Casi todas las noches tiraban bombas en las tiendas, quemaban plantaciones de azúcar y saboteaban las fábricas. Y en las montañas Escambray, en el centro de Cuba, tomó lugar la insurrección. Esta era una gran rebelión campesina, aunque no solo contra la Revolución cubana. El gobierno cubano en los años 60 movilizó 4 veces entre 50.000 y 100.000 milicianos para luchar contra los rebeldes, para limpiar el Escambray. El área se volvió tan peligrosa para el gobierno que tuvieron que mover a la fuerza a miles de familias de campesinos y situarlos en otras partes de Cuba. Mientras la resistencia interna luchaba contra el gobierno cubano, la CIA entrenaba a un ejército de exiliados en Guatemala para invadir Cuba. Cuando me presenté voluntario para lo que terminó siendo la invasión de Bahía de Cochinos, pensaba que lo que íbamos a hacer era entrenarnos como una guerrilla, como individuos clandestinos que organizarían un levantamiento masivo en Cuba. El concepto de invasión fue una sorpresa para la mayoría de los que estábamos en Bahía de Cochinos. El presidente John Fitzgerald Kennedy aprobó la invasión de Cuba el 15 de abril de 1961, cuando autorizó a 2 aviones B-26, pilotados por exiliados, a bombardear y a destruir la mayor parte, aunque no toda, de la Fuerza Aérea de Castro. En el bombardeo de los B-26, un muchacho lo hieren de muerte. Y entonces tiene las vísceras afuera y mete el dedo en la sangre y pone en una puerta Fidel. Llevan eso Fidel, el fragmento de Puerto Fidel. Está muy impresionado, muy choqueado. Un muchacho de 16, 17 años, un niño que en su momento final de agonía le mostraba su entrega con su sangre. Al día siguiente, Fidel Castro declaró por primera vez que su revolución era socialista. Inmediatamente ordenó el arresto de al menos 20.000 cubanos identificados como oponentes al régimen. Durante las horas siguientes, esperó noticias ansioso. Al amanecer del 17 de abril, 1.400 cubanos exiliados desembarcaron en Bahía de Cochinos, en el Pantano de Zapata, lugar elegido en el último minuto. Fidel, personalmente, se hizo cargo de la defensa de la isla. Rodeados por el ejército cubano, machacados por tierra y por aire, los exiliados no tenían opción. ...72 horas más tarde se rindieron.
La invasión de Bahía de Cochinos hizo que se asociaran la oposición al régimen con Estados Unidos, de manera que Castro fue capaz de envolverse en la bandera cubana y declarar cualquier tipo de oposición a la revolución como traición. Y en la mayoría de países, la traición se castiga con la muerte. Ese fue un dramático punto de inflexión, un momento decisivo. La credibilidad de Castro, su fuerza en Cuba y en toda Latinoamérica había aumentado enormemente. Su revolución, en ese momento, estaba más consolidada que nunca. Hizo lo que ningún líder latinoamericano había hecho antes: vencer un desafío realmente significante organizado por Estados Unidos.